Buenas tardes. Vamos a ver la primera saga de esta de País de la Mentira y el Odio. Yo le dije, yo lo desacartoné esto, entonces vamos a ver si más o menos entra. Si tiene alguna crítica constructiva que hacerme para los otros capítulos, díganme. Yo traté de sacarle lo que es más tedioso de la historia. Esta primera parte va de lo que es el 25 de mayo de 1810 a Dorrego, a la muerte de Dorrego. Y vayan observando, a raíz de la historia, cómo se va repitiendo la historia, cómo hay hechos que se van reciclando en la historia argentina, hasta nuestros días. Los argentinos vivimos desde nuestro nacimiento como país en la mentira y el ocultamiento. La Argentina es una conjura de la mentira y una conspiración del silencio. La mayoría de nuestros próceres fueron completamente distorsionados por nuestra historia, hasta el punto que cuando observamos el nombre de las calles o de localidades del país, da vergüenza ajena a quien estamos recordando. En casi todos se referencian con nuestra colonización inglesa, llevada a cabo a partir del gobierno de Bartolomé Mitre, y nadie se inmuta. Generación tras generación se va transmitiendo esa mentira. Ciertas veces que polemizamos sobre política, surge que uno u otro periodo de nuestra historia institucional tuvo rasgos nacionales, lo que es un verdadero despropósito. Para que un gobierno sea tratado realmente de nacionalista, debe tocar sí o sí la economía, la educación y la cultura. De lo contrario, estamos conviviendo con el régimen instalado a partir de la reinserción de Buenos Aires a la Confederación. Régimen que se caracteriza por su dependencia con el Imperio Británico, base fundamental de la masonería. Con el odio pasa algo similar. Continuamente se ha provocado la división de la sociedad desde el albor mismo de nuestro nacimiento como país. En varios casos esa enemistad es potenciada y otras veces inventada. El primer caso de odio es el enfrentamiento de Moreno con Saavedra. No hay documentación que avale eso. El hecho de la furia de Moreno ante la investidura de Saavedra con la corona de una torta se debe a que no pudo ingresar a la fiesta porque el guardia no lo conoció. Y Moreno, ofuscado, se fue a su escritorio a escribir ese famoso tratado que después se puso en la junta, ¿no? Contra las coronas. Una corona de mazapán le pusieron a Saavedra, estaban festejando la victoria de la batalla de Chacabuco, de Suipacha. Pero Moreno estaba puesto para eso. Moreno era un alfil de los ingleses que estaba puesto para eso. Moreno se retira de la Junta debido a que con la incorporación de los representantes del interior perdió peso en ella. Cuando se nombra, se cita a todos los representantes, cada provincia mandó sus representantes. Se arma la Junta grande y ahí Moreno empieza a perder peso en la Junta y por eso quiere irse. De muy buenos términos pide a Saavedra que se lo envíen a la delegación a Londres. Y Saavedra le da dinero a él, le pone los dos secretarios que quiso, Tomás Guido y el hermano mismo, Manuel Moreno, le dio dinero. No le citaron nada. De buenas maneras arregló con Saavedra a irse. En el viaje, debido a una dosis excesiva de emético, 4 gramos de antimonio tartarizado, que le administró el capitán con un vaso de agua una tarde que lo halló solo y postrado en su gabinete, lo que le produce peritonitis. Parece que Moreno estaba mal por los mareos de movimiento del barco, y bueno, este le dio. Los posibles responsables de un atentado están más cerca de Ana Perichón O'Connor, que era amante de Liniers. Moreno mandó matar a Liniers, que era amante de la Perichona. Ana Perichón O'Connor era una mujer que estaba acusada de todo, de ser espía de franceses, de ingleses. El marido se había ido de acá cuando la Revolución de Mayo no quiso comprometerse, se fue. Y quedó ella acá, ella se quiso ir. Y Liniers es el amante de ella. Y por eso Liniers después ve como lo destituye, porque Álzaga en 1809 usa el tema de que la Perichona era amante de Liniers. Y Liniers, sí, la Perichona usaba cosas públicas, carruajes públicos, muchas cosas del área público, Liniers la tenía con ella. Eso lo usa Álzaga en 1809, que produce la caída de Liniers. Y así, acá, con la Revolución de Mayo comienzan las primeras mentiras y ocultaciones. Primero, la Revolución de Mayo
fue un golpe militar encabezado fundamentalmente por Saavedra y por Belgrano, que son quienes intiman a renunciar al virrey Cisneros. Ellos son quienes lo intiman el 24 de mayo a renunciar a Cisneros. El odio con la plaza llena, victoriándose una farsa. No había más de 30 personas abajo de la recoba del Cabildo. La realidad es que estaban todas las tropas acuarteladas. Y acá este detalle importante que también se lo oculta. Había 3.000 personas habilitadas en la ciudad de Buenos Aires como vecinos privilegiados importantes para concurrir a un cabildo abierto. Se cruzaron solo 500 invitaciones. A 500 personas que pesaban como uno. Y debido al estricto control establecido por el ejército, ingresaron solamente 255. Eso fue lo que entró en el cabildo del 24 y el 25 de mayo, del 22 y el 25 de mayo. Segundo, la constitución de la segunda junta, porque esa fue la segunda junta. Otra mentira de la historia. La primera junta fue la que se formó el 24 de mayo con la presencia de Cisneros, que fue rechazada por los militares, y ahí es donde Moreno, Saavedra y Belgrano lo intiman a Cisneros. Y el 25 de mayo se forma la otra junta, la famosa junta de 9 miembros, que en realidad es la segunda junta. Lo que acá se dice primera es segunda junta. Bueno, esa junta era el reflejo de la situación de Buenos Aires. Los abogados Castelli y Manuel Belgrano, ambos carlotinos. Los tenientes coroneles Saavedra y Miguel de Ascuénaga, del partido militar. El presbítero Manuel Alberti, cura párroco de San Nicolás. Domingo Mateo y Juan Larrea, comerciantes. El abogado de los comerciantes ingleses, Mariano Moreno. El último integrante es un personaje muy particular de esta historia, Juan José Paso, lo que hoy se dice un corcho. Cualesquiera hacían las contingencias, él estaba. Caían los otros, él no. Posiblemente se lo nombró por su importante participación en el cabildo abierto el 22 de mayo. Hay una lectura más política. Belgrano, Castelli y Paso representaban el club de los Rodríguez Peña, los carlotistas de 1809, con la rebelión de Álzaga. Larrea y Mateu, los amigos de Álzaga. Ven las componendas que había, que formaron el partido sarraceno. Ascuénaga y Alberti estaban por su prestigio en la sociedad y en las sacristías. Saavedra por el pueblo y las milicias. Y Moreno era una prenda de seguridad para los comerciantes ingleses. Esa fue la componenda de la primera junta. Por otro lado, esa junta fue una especie de status quo con el sistema económico imperante basado en el contrabando, fundamentalmente de mercancías inglesas que ingresaban por el puerto de Buenos Aires, totalmente abandonado por las autoridades españolas por su falta de recursos propios y porque debido a la piratería inglesa en el Atlántico, el grueso de comercio lo hacían por el Pacífico los españoles. De esa forma, de Buenos Aires salían las carretas hacia Perú y Chile con los productos ingleses y regresaban con aquella materia prima que les interesaba. Al punto tal, no se modificaron las cosas, que durante el efímero gobierno inglés, tras la primera invasión, fue nombrado a cargo de la aduana un chosno de Martínez de Oz, quien fue ratificado por la Junta de Mayo. En general, la Junta fue muy permisiva con Inglaterra. Quizás allí radica el hecho de que no pudieron contener a Moreno. Inglaterra representaba el reino de la libertad, combatía contra el tirano del mundo, Napoleón, y respaldaba los despojos de España. Los únicos que conocían el juego de la diplomacia inglesa eran Moreno y Rodríguez Peña. Este último cobraba un sueldo de la corona. Los otros no tenían la menor idea, eran ciudadanos de un olvidado territorio del fin del mundo. La gran mentira de esa época es Mariano Moreno, a quien el estilo oficial lo coloca en el pedestal más alto. Bueno, no participó de ninguna manera en las invasiones inglesas, en ninguna de las dos. Integró el golpe contrarrevolucionario español a Liniers, liderado por Álzaga en 1809, de parte de los españoles. En el cabildo abierto el 22 de mayo estuvo al final de la sala y no habló. Para el 25 de mayo lo tuvieron que ir a buscar. No fundó la Gaceta, tampoco la Biblioteca Nacional. El manual de operaciones no es de su autoría. La representación de los hacendados fue un trabajo pro-español al que nadie tuvo en cuenta. No escribió ningún libro. Su biógrafo es su propio hermano.
y todos los historiadores agarran de lo que dice su propio hermano, que también fue uno de los compañeros en el viaje donde murió. El mayor ocultamiento de la fecha la constituye el hecho que ante la negativa de las tropas de fusilar a Liniers, trajeron desde Córdoba un grupo de ingleses que estaban prisioneros de las invasiones de 1806 y 1807. Ellos hicieron el trabajo. Jamás le van a decir que a Liniers lo fusilaron ingleses. Ese fue el comienzo de nuestra patria. Y otra cosa que tampoco van a decir, un ejército de operaciones que ingresó al Alto Perú como libertador. La gente estaba en la calle ovacionándolo cuando entraba el ejército libertador, que venía de Buenos Aires, al Alto Perú. Había habido movimientos independentistas en La Paz y en Cochabamba ya antes. Y se tuvo que retirar, repudiado por los saqueos y fusilamientos de religiosos que llevó a cabo, con instrucciones precisas de Moreno que cumplió Cacheri. Al punto tal que quienes lo ovacionaron al comienzo se alistaron a los españoles para combatirlos. De no haber sido por ello, la famosa batalla de Huaqui se hubiese ganado y el Alto Perú sería parte del territorio argentino. No hubiera hecho falta otras expediciones ni el cruce de los Andes. Ahí se perdió la batalla de América. La batalla de Huaqui se perdió por el odio que tenían de los porteños, odio que siguió durante muchísimo tiempo. Odio que después sufrió Belgrano cuando volvió a entrar allá. Finalmente Mariano Moreno fue sacado del medio, pero ya no había retorno. Había votado originalmente la independencia. Comienza la otra movida inglesa. España estaba ocupada por Napoleón. Solo sobrevivía Cádiz con su junta sostenida por los ingleses. Por otro lado, desplazaron a la monarquía portuguesa hacia el Río de Janeiro con la infanta Carlota, hermana de Fernando VII, con un detalle fundamental. En la ciudad instalan un embajador, en Río de Janeiro, Lord Strangford, con la misión de supervisar el Río de la Plata. Por un lado sostenía la Junta de Cádiz y por otro alentaban a los patriotas independentistas de América. El problema se plantea cuando los españoles, una vez que cae Napoleón, con el afán de recuperar las colonias, bloquean los puertos de Montevideo y Buenos Aires, aún antes de la caída de Napoleón. Había españoles todavía en la Atlántida que bloquean los puertos de Montevideo y Buenos Aires, complicando el comercio a los ingleses. Por lo que comienzan las negociaciones. Una vez logrado el acuerdo con la Junta de Cádiz, el mismo es rechazado de plano por Buenos Aires. Ya gobernaba la Junta Grande, bajo el control de los diputados del interior y los quinteros de las orillas de Buenos Aires, cuyo secretario de gobierno, Joaquín Campana, olvidado por la historia, lo supeditó al reconocimiento de la independencia. Esto era inaceptable para Strangford, que de inmediato buscó un acercamiento con Elío, español que bloqueaba Montevideo, y este bombardeó Buenos Aires. De inmediato se agitaron las aguas en la ciudad hasta que se derrocó la Junta y encarcelaron a sus responsables, con Campana y Saavedra a la cabeza. Es la aparición pública de la oligarquía portuaria sobre el interior. Nace el primer triunvirato con Rivadavia manejándolo desde la Secretaría. Una de las primeras medidas fue la liberación del comercio de importación, suprimiendo y rebajando los derechos aduaneros. Dije Rivadavia, no dije Cavallo, ni Macri, ni Martínez de Dios. El primer barco que ingresó con este régimen fue uno inglés, con carbón de piedra. Esta medida aduanera le hizo faltar recursos al gobierno, que se vio obligado a rebajar sueldos y pensiones. En un año, la producción local estaba en una tremenda crisis y el triunvirato totalmente asfixiado financieramente. ¿Le suena? Cuando la logia Lautaro derroca el triunvirato, un fervor independentista invade el ambiente. Pero cuando asume todo el segundo triunvirato, todo se tranquiliza al tener a lidiar el poder real. Echa a San Martín de la logia y lo envía al interior. Y se envían dos delegaciones a Londres, una con Sarratea y otra con Belgrano y Rivadavia.
Luego de bajarse los pantalones, primero en Río de Janeiro, para finalizar en Londres, Sarratea se da cuenta del juego inglés. Rivadavia, por su parte, comprende que Gran Bretaña prefiere negociar con muchos países pequeños. Ninguna de las dos negaciones fue recibida por el primer ministro. Otra de las formas de manejarse los ingleses. La mayoría de los protagonistas, salvo los que trabajaban para los ingleses, ignoraban lo que podía acontecer. Se improvisaron militares, ministros, embajadores, representantes. La vida y la percepción era diferente según la región del país. Eso trajo diferencias de conceptos e intolerancia. La intransigencia se hizo algo común, cometiendo gruesos errores que provocó más intolerancia, productos de la pasión del momento sin tener las cosas en claro. A esto agregar la estrategia inglesa. ¿Era necesario los fusilamientos de cabeza del tigre con líneas? ¿Tanto daño causaron Saavedra y Campana para terminar presos? ¿O Castelli y Eites? Esas rivalidades iniciales produjeron las tragedias de años después. Hoy se lo critica a Pueyrredón porque anhelaba ser un protectorado de Francia. Alvear de Inglaterra, Belgrano con su operador Inca luego de apuntar a Italia. Cuando cae Napoleón y Fernando VII encara la recuperación de las colonias, todas volvieron a caer, excepto Buenos Aires. No es un hecho menor. Las tropas españolas ocupaban todo el continente. Nuestro ejército fue derrotado en cada incursión del Alto Perú. Bloqueaban los puertos, los teníamos en las puertas de Buenos Aires. ¿Qué otro ánimo podían tener los protagonistas? Menos regresar a España, aceptaban cualquier cosa. Observe la guerra psicológica. Se informaba que 15 barcos de guerra con 20.000 soldados. Los portugueses invadían el litoral. Güemes apenas se sostenía en el norte, no había recursos, luchas internas. Imagine el estado nervioso de quienes tenían la responsabilidad de gobernar con la usina de rumores trabajando a pleno. 5 años después del 25 de mayo, ya hubo en el país 7 gobiernos, cada uno 8 meses y medio. Traidores los hubo, y en buena cantidad, pero meter a todos en la misma bolsa no corresponde. Luego de la crisis de 1820, el país quedó desarticulado por las luchas interprovinciales. Ante una calma aparente, ya que ninguno de los problemas estaba solucionado, la ciudad de Buenos Aires se encerró sobre sí misma, cortando los lazos con el resto de América. Por aquellos que ojos que no ven, corazón que no siente. San Martín estaba en Perú tratando de sobrevivir, los portugueses en la banda oriental no causaban problemas, la segregación del Alto Perú estaba muy lejos. En ese contexto, regresa a Rivadavia en 1821, luego de pasar 6 años en Inglaterra, como ministro plenipotenciario y presidente del directorio de la compañía minera River Plate Mining Association. O sea, que al firmar el empresa estaba en ambos lados del mostrador. La logia de inmediato lo ubica como secretario de gobierno del gobernador Martín Rodríguez, junto a Manuel José de García en la cartera de Hacienda. Con una gran cantidad de ideas para llevar a cabo en la ciudad, nunca salió de ella. Era la persona justa para esa ciudad que daba la espalda al resto del país. Jamás cruzó el Puerto Márquez, no iba ni a las orillas. Con gran capacidad de trabajo pasaba todo el día en la oficina dictando decretos sobre las más diversas materias, muchos de ellos impracticables, ya que desconocía la realidad cotidiana. Solía solamente ir a los actos oficiales y para concurrir a la legislatura a exponer su opinión y retirarse. No oía a nadie ni contestaba ninguna pregunta. Para poder hacer su obra en la ciudad, el excesivo presupuesto de 400.000 pesos no le alcanzaba, por lo que se apoderó de la renta aduanera de 2 millones de pesos sin distribuir un centavo en las provincias. Algo parecido a lo que hizo Cristina Fernández con las retenciones, ¿no? En 1822, Inglaterra y Francia llegaron a un acuerdo respecto de las colonias españolas por la cual Francia pondría las tropas y expandiría su cultura. Inglaterra el dinero para quedarse con el comercio. Fines de julio, Castlereagh, primer ministro inglés, notifica al gobierno de Madrid que la última hora del imperio español en América había llegado y se iba a reconocer la independencia de los Estados americanos. Pocos días después,
Catterick se suicida. Luego de un interinato de Wellington asume Jorge Canning. Artífices del dominio inglés en el mundo, práctico en su accionar, solo tenía objetivos. Los medios para lograrlo, todos. Lo primero que observa es lo inútil del plan con Francia. Lo mejor eran repúblicas gobernadas por las clases altas, sostenidas por ejércitos pagados por el gobierno inglés. Una vez alejada Francia de los asuntos hispanoamericanos, envía cónsules para influir en los asuntos internos, concertar tratados de comercio, sugerir empréstitos. En mayo de 1823, las firmas inglesas interesadas en colocar empréstitos en América presionan para el reconocimiento de independencia a los nuevos estados con los que se mantenían relaciones comerciales, lo que se logra en febrero de 1824. Rivadavia contrata un empréstito con la compañía Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas. A Buenos Aires llegaron 158.000, de los cuales solo 18.000 en oro, el resto en letras de cambio para los comerciantes ingleses. A pesar que se había acordado todo en metálico, los gestores Rivadavia y García recibieron 17.300 libras en conceptos de comisiones y gasto de representación. Todo era muy sospechoso. Contrataron empréstitos de la misma fecha y por valores más altos: México, Venezuela, Colombia, Centroamérica, Brasil. Era un plan sistemático como la deuda del proceso militar, endeudamiento de las colonias, de los países nuevos. Lo sospechoso es que el único con la Baring fue el nuestro, y ninguno recibió el 14 o el 15%, orillaban entre el 70 y el 85%. Los hermanos Baring eran banqueros y funcionarios de los organismos de la política imperial, el Foreign Office, la Tesorería Británica, el Ministerio de Hacienda y la Compañía de las Indias Orientales. Nadie sabe qué se hizo con los 158.000. No se construyó nada de lo previsto, ni se compraron armas para la guerra con el Brasil. Se esfumó. Seguido a esto, vino la fundación del Banco Nacional. Otra vergüenza. La mayoría de los accionistas eran comerciantes. El Banco Nacional es el del Banco Provincia de Buenos Aires hoy, La mayoría de los accionistas eran comerciantes ingleses que compraron acciones con pagarés descontados en el mismo banco o con billetes de papel prestados por el banco. Estaba controlado de Londres 60%. Les doy un solo ejemplo. A principios de 1824 prestó dinero al general portugués Lecor para mantener el dominio en la banda oriental. Ni lo hacíamos el enemigo. Era el coloniaje total. Para 1821, la deuda pública alcanzaba a 1.600.000 pesos. Se trataba de gastos coloniales administrativos después de la independencia, mantenimiento de ejércitos, etc. Esa deuda estaba en el aire, ya que la nación había desaparecido. Al hacerse cargo Buenos Aires de los recursos aduaneros, le cargaron el cobro. Se crea la Caja de Amortización de Fondos Públicos, que emite certificados para pagar esa deuda con garantía hipotecaria de las tierras adyacentes a la ciudad. Por eso se lanza la infeteusis o arrendamiento de las mismas, porque no podrían venderlas ni donarlas. La historia oficial dice que fue sancionada para evitar que pasara a manos privadas. Hay una diferencia, ¿no? La banda oriental está ocupada por los portugueses. En abril de 1825, con el apoyo de varios extranjeros de Buenos Aires, en especial Juan Manuel de Rosas, parten de San Isidro los 33 orientales a mando de Lavalleja y Oribe, quienes en 20 días se han apoderado de casi toda la provincia oriental. Convocan al Congreso de la Florida, que entre otras cosas declara la independencia del Brasil y la incorporación a las Provincias Unidas. Ese fue el compromiso tomado por Oribe y Lavalleja con Rosas. Por un lado, el emperador de Brasil, recién independizado de Portugal, necesitaba una guerra rápida para consolidarse entre la población por el otro en Buenos Aires no querían saber nada. Pero estaba reunido el Congreso Nacional y en el interior, por una cuestión federalista, querían echar a los brasileños, por lo que ordenaron el reclutamiento en las provincias. El embajador inglés en Río de Janeiro le dijo al emperador que Inglaterra quería que Montevideo fuera una ciudad independiente de Brasil y Argentina.
Canning jugó al desgaste de los contendientes para imponer su plan. Ya electo Rivadavia como presidente, un enviado especial, Lord Ponsonby, llega a Buenos Aires, lo marca de inmediato a Bernardino. Como político carece de muchas de las cualidades necesarias, escribiría a Londres, y encuentra a García como alguien muy razonable. Va directo al grano. La guerra debe terminar con la independencia de la banda oriental y la libre navegación. Los únicos que querían la paz era el elenco gobernante. La mayoría del Congreso no lo veía así. Para el emperador su salida era un paso adelante, no podía retroceder y decide invadir con su ejército. Buenos Aires pone al frente del suyo a Carlos de Alvear, quien lo derrota en Ituzaingó y Juncal. Además, el almirante Brown los echó del Río de la Plata y también de Carmen de Patagones cuando quisieron invadir por el sur. Ahí no fue Brown, ahí después la guerra de los corsarios en Carmen de Patagones. Estas victorias se opacan con el recrudecimiento de la lucha de unitarios y federales. El Congreso sanciona la Constitución unitaria que es rechazada por el interior, desconociendo al presidente y al Congreso. Una vez que los federales tenían el control del interior, no avanzan sobre Buenos Aires, se limitan a pedir al gobierno nacional que se fuese y les dejase a ellos el peso de la guerra con Brasil. Aquí prevalece la idea de la paz a cualquier precio. Rivadavia envía a Río de Janeiro por pedido de Lord Ponsonby al ministro García. Firma el acuerdo más vergonzoso posible. Renuncia a la banda oriental, se indemniza a Brasil por la guerra de corsarios y se pide a Inglaterra que sea garantía de la libre navegación del Río de la Plata. La inmigración estalla en Buenos Aires, hay tumultos por doquier. Rivadavia, en un gran acto de cinismo, le echa la culpa a García, que se extralimitó en sus instrucciones. En un discurso lleno de patriotismo, insta a no aceptar el tratado, lleno de hipocresía, llegando a no recibir a Ponsonby. Cuando tanto el Congreso como la población comienza a entusiasmarse con esta postura, ocurre uno de los hechos más extraños de la historia. Dorrego, en su periódico El Tribuno, publica documentación que vincula a Rivadavia en un negociado con los ingleses por la explotación de las minas de Famatina, transcribiendo cartas de Rivadavia con el financista Olliet. Ante estas evidencias, renuncia. Asume interinamente Vicente López y un mes más tarde se llama a elecciones para gobernador, presentándose solo al Partido Federal con Dorrego como candidato y la convicción de seguir la guerra. Asumiendo la herencia recibida, cuando Rivadavia dejó el poder no había una libra, un peso, un gramo de oro, nada de nada, solo deudas. El civil más grande de la historia, dijo Mitre. El emprecio se terminó de pagar en 1904 con la sangre de millones de argentinos. Este es el verdadero Rivadavia, el más grande civil de la Argentina según Mitre. El responsable de la entrega de Inglaterra hipotecó la nación y nos condicionó de por vida. En este periodo se perdió el Alto Perú, si bien no es todo imputar a Rivadavia, ya que había cierto sentimiento anti-Buenos Aires por la secuela de las primeras invasiones, pero no era en todo el territorio igual, había algunas ciudades no secesionistas. No se previó nada cuando ya se vislumbraba el fin del dominio español. Rivadavia envió una delegación cuando la independencia estaba consumada. Lo de la banda oriental, lamentable, agravado por alguien que conocía bien a los ingleses. No era estadista, de escaso nivel cultural, poco afecto a los clásicos, no tenía conocimiento de derecho político, menos aún de las ciencias. No era escritor, su estilo era un discurso bastante pobre, mal orador, aún en la conversación íntima, despreciaba las opiniones que no fueran las suyas. Dorrego pide reclutamiento en el interior para engrosar al ejército de Alvear. Envía emisarios a conversar con Bolívar y una muy buena estrategia que es apoyar un grupo secesionista en la zona gaúcha, al sur de Brasil, para crear un frente interno. Por un lado, Ponsonby presionaba una y otra vez modificando el tratado en la forma, no el fondo. Los ingleses nunca descansan. En tanto presionan por la paz, ponían el banco en contra del gobierno y los espías descubrieron el juego de Dorrego. Por lo que ante la imposibilidad de continuar la guerra debió aceptar el convenio en prácticamente los mismos términos que firmó García. Esto produjo la conspiración de los jefes militares que regresaron de la banda oriental apoyados por el espionaje inglés.
con pozo en la cabeza, que trabajó de tajo para crear un clima opositor en Buenos Aires. Todos sabían del golpe, pero Dorrego no quiso creerlo, y a pesar de los avisos hasta de Rosas, y finalmente pudo huir del fuerte, pero fue apresado antes de llegar a Rosario, puesto a disposición de Lavalle, quien lo fusila el 13 de diciembre. Muy bien. Para terminar, debemos analizar este hecho insólito, que hasta donde conozco nadie analizó. ¿Cómo consigue Dorrego esos informes sobre Rivadavia? A la distancia de suponer que se los entregó un agente inglés. ¿Por qué apurarse a divulgarlo? ¿Tan apurado estaba por ocupar su lugar? Finalmente la misma guerra lo llevó a la muerte. Rivadavia, en su afán de sobrevivir, no reconoció el pacto, lo hubiese dejado hacer el trabajo sucio. La única explicación es que tendría temor de que se recupere políticamente. Rivadavia tenía el país en contra, necesitaba de los federales para librar batalla. Hizo el trabajo él y miren cómo terminó. Además lo hizo mal. Dorrego debía terminar la guerra de cualquier forma, expropiar el banco y ponerlo a disposición. Tenía buenos colaboradores para lograrlo, Rosas entre ellos. Sucede que era un lírico que respetaba las instituciones en un ambiente de ambiciones personales, traiciones, estrategias internacionales. La única pista que podemos tener es por el lado de San Martín. Don José expulsó a Dorrego del Ejército del Norte porque se mofaba de la voz aflautada de Belgrano. Un militar de carrera como San Martín, y la historia lo comprobó cuando organizó el Ejército de los Andes, ¿la única medida disciplinaria que puede tomar contra un oficial es expulsarlo? Yo pienso que algo observó San Martín en él. Alguna cosa del carácter de Dorrego, San Martín lo vio en él, por eso no quiso tenerlo más con él. Eso se lo llevó a la tumba, ¿eh? No hay ninguna carta de San Martín que explique eso. Hace unos años apareció una carta de San Martín que estaba en el poder de Mitre y no la tuvo en cuenta cuando escribió sus libros. En ella se hace referencia a un encuentro callejero de San Martín con Rivadavia en Bruselas, donde el general se le fue encima desafiándolo a duelo, hecho que no se llevó a cabo. Lo otro que se desprende de esta correspondencia es que San Martín acusa directamente a Rivadavia por el fusilamiento de Dorrego. Espero que les haya interesado verla de esta forma. Si no está, me avisan, nos modificamos la otra parte o directamente quedamos todo acá. Buenas tardes.